cambiamos de tono y cambiamos de tema porque, claro, se estrenó este nuevo estado de excepción no acotado, ¿cierto? Pero igual hubo hechos de violencia. Lo vimos el día sábado en la provincia de Arauco, donde una torre de alta tensión fue derribada con elementos explosivos. No se encontró ningún elemento que reivindicara el hecho. Y sí, quizás lo podríamos conectar con algo que sucedió en Valparaíso, Placilla, sector alto de Valparaíso, donde una torre también de similares características también intentaron botarla, pero resulta solamente dañada. Esta de Arauco dejó sin energía eléctrica a muchísimas personas durante un largo momento, luego la empresa pudo reponer el servicio. Se ha podido comprobar que efectivamente esta torre fue volteada con uso de explosivos. Eso ya es una corroboración por parte de la Bocar, que ha estado en el proceso investigativo, señaló el delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro. Está con nosotros Daniela Dresner, delegada presidencial de la región del Biobío. Buenas noches, delegada, ¿cómo está? Gusto saludarla. Buenas noches, Eduardo. Mucho gusto también de saludarlo. Delegada, cuéntanos un poco más respecto de este hecho ocurrido el día sábado. ¿Hay algún antecedente nuevo que permita dar con la identidad de los autores de este hecho? Bueno, en este momento lo que estamos haciendo justamente es poder recabar toda la información y avanzar con las investigaciones que están a cargo de Carabineros para poder levantar toda esta información. Acá es esencial poder entender cuál es la situación. No existe reivindicación, no existe nadie que haya dicho ni por redes sociales ni algo que estuviera en el lugar que se adjudicara este hecho, y por lo tanto lo que acá corresponde por nuestra parte es tomar todas las medidas del caso en los términos investigativos. Nosotros como delegación nos hemos sumado con una querella criminal también contra quienes resulten responsables y poder perseguirlos. Acá esto es algo absolutamente inaceptable y muy grave. Tuvimos a un montón de gente sin luz durante varias horas a propósito de esto, y eso es un acto criminal, digamos, de proporciones grandes, pero además el uso de explosivos es algo de mucha preocupación y por lo tanto estamos poniendo a disposición todas las herramientas para la persecución de estas personas. Sí, veíamos cómo quedó la torre de alta tensión, la veíamos hace un instante en pantalla, y la verdad es que, claro, simplemente la tumbaron con estos explosivos. ¿Es normal o es extraño, les llama la atención, el que nadie se reivindique este hecho, que no haya habido un panfleto, una pancarta, una foto, un cartel, nada de aquello? ¿Eso es normal o les llama la atención? Bueno, hay que partir diciendo que se derribe una torre con explosivos no es nada normal. Y en ese sentido es algo que solo vimos una vez durante el año pasado en nuestra región, en otro lugar y bajo otras circunstancias, por lo tanto no es algo común ni es algo normal. Y sin embargo, uno podría pensar que si alguien va a las consecuencias de hacer esto, buscaría reivindicárselo de alguna forma, porque además esta es una torre que está ubicada en un lugar de muy, muy difícil acceso. El delegado provincial, para poder llegar, tuvo que caminar durante varias horas, ya que no había ninguna otra manera de llegar, por lo tanto es algo bastante difícil de llegar, y por eso mismo que la investigación tiene que llevarnos a quiénes son las personas que fueron las personas culpables de hacer esto. ¿Hay algún indicio por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, si tienen claridad o sospecha respecto de A, B o C persona o grupo? Bueno, por ahora la investigación se está encauzando por el tipo de explosivos, que es el tipo de explosivos que se utilizó, que es algo que no es tan común, y por lo tanto eso podría llevarnos también a poder encontrar las líneas, pero desde luego esto es algo que es una investigación que está en curso y hay que dejar que siga su camino. Delegada, el estado de excepción no acotado, como se le ha denominado, ya estaba en curso. Teníamos funcionarios del ejército o militares desplegados más allá de las carreteras. ¿Ha logrado generar algún cambio en la conducta? Esto ocurre cuando esto ya estaba en ejecución, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado cambiando constantemente las estrategias respecto del estado de excepción. Esto no es algo que ocurra solo en este momento. Recordemos que previamente también hubo un cambio en la redacción del estado de excepción, justamente apuntando a nuevas estrategias. Y acá lo que estamos diciendo es que nosotros planteamos una estrategia, la estrategia de priorizar las rutas en un inicio,
porque teníamos efectivamente un problema muy grave de bloqueo de rutas. Teníamos problemas de barricadas, teníamos problemas de quema de vehículos en las rutas, y eso es algo que se ha efectivamente logrado controlar con el estado de excepción anterior. Ahora, como siempre ocurre con todos los tipos de delitos, una vez que uno genera una estrategia para combatirlo, estos delitos se mueven y cambian y mutan de la forma y de los lugares. Y por lo tanto, lo que corresponde que nosotros hagamos también es mutar las estrategias. ¿Y qué es lo que se está haciendo en este momento? Se están cambiando las estrategias para poder seguir enfrentando esta situación que afecta todos los días a la ciudadanía. Claro, Mauricio Daza también quiere conversar con usted, delegada. Delegada, buenas noches, gracias por acompañarnos en tiempos violentos. Quería preguntarle dos cosas. Lo primero, usted hizo referencia a un evento similar que habría ocurrido el año pasado. La verdad que yo no lo conocía. Hubo el año pasado un evento donde con explosivos se derribó una torre de alta tensión. ¿Y cuáles serían las características de ese evento y por qué usted descarta que tengan alguna vinculación? Y finalmente quería también preguntarle cuál es la coordinación o las instancias de coordinación que usted tiene con el jefe de defensa nacional en el contexto del estado de emergencia y si esto también llega a los jefes comunales, a los alcaldes. Bueno, para responder lo primero, no sé si ustedes lo recuerdan, esto fue bastante mediático también durante el año pasado, durante las elecciones del plebiscito de salida. Despertamos con un atentado a una torre eléctrica en Hualqui, específicamente acá en la región del Biobío, y sin embargo, eso uno pudiera decir muy en términos generales, bueno, torre eléctrica, atentado, pero no tiene las mismas condiciones, no tiene las mismas características, y ese otro atentado sí fue reivindicado por un grupo anarquista, y en este caso este no lo fue. ¿Ya? Entonces, las condiciones no son las mismas, que uno pudiera hacer este símil de manera sencilla, no es real, y por lo tanto hay que investigar lo que ocurrió en este caso y a qué responde este caso específico. Y respecto de lo otro, con el jefe de la Defensa Nacional y con las policías, nosotros nos reunimos semanalmente para analizar el estado de excepción, y esto también es algo que ocurre con los delegados provinciales, y también es algo que ocurre no con la misma frecuencia, pero con los alcaldes, las alcaldesas, ¿cierto?, de la provincia de Arauco específicamente y de algunas zonas de la provincia del Biobío que se han visto también influidas por esto. Pero es un trabajo que ocurre todo el tiempo y todos los días, digamos, de comunicación con el jefe de la defensa y de coordinación entre las distintas instancias, porque es algo que estamos viviendo constantemente y analizando constantemente. Delegada, le queremos agradecer el contacto con el programa a esta hora de la noche. Estamos conversando con Daniela Dresner, la delegada presidencial de la región del Biobío, a partir de un hecho que es sumamente extraño, particular, claro. Derribaron una torre de alta tensión en la provincia de Arauco con elementos explosivos, lo que es sumamente extraño. No hay ningún elemento reivindicatorio y la Fiscalía está ya tras la pista de quienes pudieron haber perpetrado este delito. Gracias, delegada, que esté bien. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. En términos legales, me quedan algunas dudas que podemos de pronto conversar, Mauricio, Rodrigo. ¿Cuál es el delito aquí en particular? ¿El uso de elementos explosivos? ¿Derribar una torre de alta tensión? ¿Cuál es el delito en lo fijo? Bueno, obviamente la utilización de estos elementos explosivos está prohibido por la ley de control de armas, ¿no? Y son explosivos además de alta potencia. Además del daño que se provoca respecto del suministro de un servicio básico, como lo es el servicio eléctrico. A mí me llama la atención esta situación, ¿no? Porque ya más allá que se haya dejado o no algún tipo de panfleto, bueno, podría estar asociado al primer evento, ¿no? Yo no lo descartaría tan de plano. Pero dicho lo anterior, acá, bueno, básicamente han sido grupos que se identifican, entre comillas, con una agenda anarcoinsurreccionalista, entre comillas, ¿no?, que muchas veces utilizan los explosivos como un elemento de acción. Pero también podría existir otros grupos, ¿no?, porque si no son ellos, ¿quiénes podrían hacer que tuvieran acceso a este tipo de elementos? Pueden ser grupos de crimen organizado. Nosotros ya hemos visto de que en Chile existe un problema serio respecto del control de armas, ¿no? Y el armamento que se está utilizando por parte de precisamente grupos de narcotráfico, de crimen organizado, que da cuenta de que hay un tráfico de armas, ¿no?, que está siendo ejercido bajo quizás no los estándares de control que uno esperaría, con información adicional respecto de cuál es la situación de seguridad de nuestros puertos, ¿no?, y el control que efectivamente se puede hacer no solamente de drogas, sino también
de armas, ¿no? Cuando usted trafica droga, habitualmente esto va de la mano de otros elementos, como por ejemplo armamento. Entonces, yo creo que esto es preocupante y también pone de nuevo, ¿no? En atención cuál es la efectividad de un estado de emergencia, ¿no? O sea, llevamos fuerzas militares desplegadas. Se señalaba acotadamente, el gobierno lo niega, dice, mire, era con preferencia en los caminos, no era solamente los caminos. Bueno, como sea, esa preferencia, entre comillas, ya se eliminó del decreto y se envió un decreto amplio, ¿no? Donde se puede ejercer por parte de las Fuerzas Armadas la coordinación de las Fuerzas Armadas y de orden en todo el territorio. Esperemos de que estos eventos entonces no solamente sean evitados, ¿no? Prevenidos, sino también, sobre todo, esclarecidos en un contexto donde tenemos un estado de emergencia. O sea, es una situación de excepción donde se supone, ¿no?, de que el territorio debe estar más resguardado que en una situación normal. Sí, estaba pensando que quienes estén detrás de esto es un grupo con cierta musculatura. O sea, llegan a un lugar muy apartado, Absolutamente muy armado. lejano, con explosivos y botan una torre de alta tensión. Esto no es Y la además, quema de una reja. Uno puede suponer que es una reacción frente a la extensión del estado de excepción Sí. y que eso podría pasar o lógicamente. Podemos interpretar de otra forma, que esto es lo curioso o lo interesante de identificar y que ojalá que el Ministerio Público llegue a los responsables. Porque tenemos intereses cruzados en la macrozona sur, en el sentido de que efectivamente pueden ser grupos insurreccionales, anárquicos, que pueden estar ligados a alguna causa de las características conocidas en el sector sur. Pero también yo quiero recordar que el año 2015 hallaron culpables de autoatentado a transportistas de la Araucanía para cobrar seguro. En consecuencia, tenemos información objetiva a través de fallos de los tribunales superiores de justicia que han acreditado que en la zona sur no tan solo hay atentados por parte de personeros radicales de la causa mapuche, sino que también han existido autoatentados por parte de empresarios agro o madereros que lo han efectuado para cobrar seguro. Y en la Araucanía estamos en un gallito entre oficialismo y oposición a ver si escalamos el estado de excepción. Y la pregunta que surge es, ¿para qué fin sirve un objetivo de atentar contra una torre de alta tensión? ¿Para desescalar o para escalar un estado de excepción? Para escalar, claramente. Ahora, en ese contexto, mañana hay reunión del presidente de la República con todos los parlamentarios de la zona, de oficialistas y de oposición, en Cerro Castillo, a las 8 de la noche. Esa reunión no es una reunión que se realice a partir de esto que estamos viendo, es una reunión que estaba comprometida por el presidente con los parlamentarios de la zona desde antes de la cuenta pública. El 16 de mayo se reunieron, conversaron respecto del plan social que hay de cara a la Araucanía, el plan Buen Vivir, que tiene que ver con otras medidas para afrontar la crisis de la zona macrosur. Y quedó pendiente el tema de seguridad, netamente Oye, seguridad. yo quiero complementar, perdón, que me parece responsable que yo dé contenido a mis dichos. Lo que me refiero a una causa del juzgado de garantía de Temuco, de 2 de julio del 2015, en donde fueron condenados Hugo Castro Delgado y Orly Martini Castro, ambos imputados y condenados en juicio abreviado por realizar autoatentado y cobrar seguro en la Araucanía. Me parece que era importante citar el caso y no dejarlo al voleo como información. Perfecto. Yo creo que sin duda este no es uno de los hechos más graves que ha ocurrido en la Araucanía, sin quitarle gravedad al asunto, digamos. No es de las cosas más graves que han ocurrido, pero sí había ocurrido que está medianamente tranquilo el tema de la Araucanía, que hay una intervención del gobierno. El gobierno se comprometió con muchas cosas durante el periodo que ellos eran parlamentarios y oposición al gobierno anterior, votaron todas las medidas habidas y por haber en contra. Este es un problema de Estado y no de gobierno que ha transcurrido por distintos gobiernos y no se ha podido solucionar. Y las expectativas que hay de este gobierno con los problemas de la Araucanía son gigantes. ¿Por qué? Porque ellos mismos las hicieron. Ellos generaron altas expectativas, por lo tanto creo que esta reunión de estos días, que es para hablar específicamente de este caso, las expectativas son mucho más grandes y es mucho más lo que uno espera de este gobierno, que prometió mucho respecto a la situación que se vive en la Araucanía hace mucho tiempo. Insisto, podría ser un hecho puntual, no descarto, o sea, lo primero que tenemos que saber es quiénes son los responsables y por ahí le vamos a seguir un poco el hilo, pero acá hay una responsabilidad mayor que es del gobierno y es de cumplir las expectativas que generaron en campaña. Sí, pero ojo,
porque lo hemos hablado mucho acá en el programa. El presidente de la República establece un estado de excepción, pero él no lo ejecuta. Lo ejecuta el jefe de la Defensa Nacional, que tiene que coordinar la acción de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, ¿no? Carabineros de Chile, la PDI, las fuerzas del Ejército desplegadas. También tendrá que coordinar una acción de inteligencia para los efectos de poder ver qué grupos están funcionando y cómo de alguna manera generar acciones preventivas en este contexto. Además, en un ámbito que ya existen varias querellas criminales donde se está investigando contra quienes resulten responsables, lo que son acciones de esta naturaleza en toda la macrozona sur, ¿no? Y por lo tanto eso habilita también a las policías para poder realizar estas labores, ¿no? Y en este caso acompañado por parte de personal del Ejército, insisto, pero bajo la jefatura del jefe de Defensa Nacional, que es alguien del Ejército. Entonces yo veo que acá, después de un año que tenemos este estado de excepción, están pasando estas cosas. Esto no es el último evento, ¿no? No es el único evento. Hay que recordar que después de la última elección hubo una seguidilla de atentados, ¿no? Incluso en la casa de una persona que fue electa como consejero constitucional, en contra del automóvil de un familiar. Entonces, el tema yo no le pondría tanto escrutinio, está bien, hay que hacerlo, ¿no? Con el presidente de la República. Donde no hay escrutinio es la forma como el jefe de Defensa Nacional está actuando. Ahí nadie habla respecto a ese tema. Y esa es una responsabilidad de esta persona en concreto, ¿no? Y Sí, parece que, como no se quiere hablar, digamos, cuestionar la labor de las Fuerzas Armadas o del Ejército, entonces mejor quedémonos callados y tirémosle todo contra Boric, Mauricio, contra el presidente. Yo creo que no es así. En todo caso, debo decir también que es un avance importante que se haya, digamos, terminado esta discusión de que el estado de excepción era acotado, ¿no? Y que se ha abierto, ¿no? Respecto a este tema. Pero lo único importante es que, sean quien sean, hay un grupo en una zona que lleva más de un año en estado de excepción constitucional que tiene armamento, o más bien tiene explosivos que puede producir un daño importante y están dispuestos a utilizarlo y no sabemos quiénes son. Sí, yo, Mauricio, lo que decía es que el presidente acá tiene una responsabilidad aún mayor. Él, en noviembre del año 2022, ofreció una comisión para la paz en la Araucanía, que después se extiende en la discusión a la macrozona sur, que es lo que corresponde, porque no es solo la Araucanía el territorio afectado. ¿Y cuáles son los resultados de esa comisión? ¿Van a ocurrir este tipo de atentados para que el presidente diga cuáles son los resultados de esa comisión? Yo creo que no. Y esa es la responsabilidad que le endoso. Y que creo que en este tipo de reuniones tienen que salir luz verde, pero de algo concreto. Pero han bajado los atentados. No lo discuto. O sea, de hecho, yo lo dije. Eso estaba funcionando bien. Había ocurrido un periodo de tiempo como de mediana paz, por lo que sabemos acá. Yo creo que allá la información es distinta y el miedo existe. Pero más allá de eso, hoy día con este tipo de atentados que son distintos, a lo mejor, y los podríamos catalogar como distintos, acá hay algo más grande y que está de por medio. ¿Cuáles son los resultados de esta Comisión para la Paz? ¿Hay recursos del Estado gastándose para que esto salga adelante? ¿Y qué va a sacar adelante? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Hay algo en concreto o es puro humo, digamos? Sí, pero yo creo que en ese sentido hay muchas cosas que uno puede criticar, digamos, al gobierno, yo estoy de acuerdo en eso. Pero en este sentido no creo que sea tan así. ¿Por qué? Porque finalmente lo que ha hecho el presidente Boric es avanzar en dos líneas que son importantes. Lo primero, reaccionar al problema de seguridad pública que existe en la Araucanía y que debe ser atendido con decisión. Y se ha decretado este estado de excepción constitucional y se ha ido adelante con el mismo y que ha funcionado. Uno podría decir, puede funcionar peor o mejor, pero ha dado buenos resultados. Pero además ha colocado otro tema que muchas administraciones anteriores no han tocado, que tiene que ver precisamente con el problema social, ¿no? Que se da no solamente respecto a las comunidades mapuches, hay un problema social profundo en provincias que son de las más pobres de todo Chile. Entonces, ahí hay una respuesta que el Estado debe dar, ¿no? Y que no solamente depende de la reacción a un problema de seguridad pública, ¿no? Delictual. Y en ese sentido ha avanzado con este programa, ¿no? Buen Vivir, ¿no? Calle sin violencia. Que tiene por finalidad generar un espacio de comunicación también y hacerse cargo de esta deuda social. Porque también esto es importante incidir en lo primero, porque se va alejando precisamente a los miembros de las comunidades, que en general son personas que no están por la vía violenta, de ser de alguna manera cooptados por parte de los grupos más radicales, que van con el discurso así, oye, ustedes el Estado de Chile los tiene abandonados, ¿no? Entonces, la única forma de poder reivindicar y obtener algo es siguiendo con esta línea, ¿no? De actos de violencia. Entonces, yo creo que en ese sentido el presidente ha avanzado.
Y ojo, hay muchas personas de distintos partidos, muchos de oposición en todo caso, que dicen, no, mire, este es un problema eminentemente de seguridad pública y lo demás no es relevante. No, los dos problemas son relevantes y bueno, y el gobierno muchas veces tiene que avanzar en contra de esa oposición, que yo creo que de alguna forma, y con la reunión que va a existir esta semana, se está permeando a entender de que hay que asumirlo de una manera más global. Claro, vamos a ver si la reunión de mañana, es mañana finalmente Cerro Castillo, esa reunión, sale algún tipo de medida particular, los diputados luego siempre conversan. Ahora, respecto de ideas, aparecen cosas bien particulares. Por ejemplo, el gobernador Luciano Rivas, el gobernador de la Araucanía, pide a la ONU que intervenga por crisis de seguridad en la región. Aquí en materia legal, y me veo superadísimo, Daza, ¿puede la ¿Casco azul? ONU intervenir ¿Casco en la azul? Araucanía como pide el gobernador de la región? O sea, es que depende. Supongo que no está hablando de establecer cascos azules, ¿no? En la Araucanía. Asumo que puede ser para los efectos de generar una interlocución, ¿no? Facilitar el diálogo. Puede haber desconfianza por parte de muchas comunidades con los representantes del Estado, del gobierno, y una forma de alguna manera de destrabar aquello es tener alguien, entre comillas, imparcial, también sentado en la mesa, que pueda lograr articular un mejor diálogo. Yo creo que va por allá, pero no que una delegación de cascos azules ocupe la Araucanía. No creo que se refiera a eso.